La escena se abre en un oscuro camerino, donde la luz tenue apenas ilumina el rostro de Jorge Negrete. Su mirada profunda y melancólica refleja el peso de una vida llena de éxitos, pero también de secretos. En el aire se siente la tensión. ¿Qué lo atormenta? Jorge, el ícono de la música y el cine mexicano, se enfrenta a su mayor batalla, la lucha entre la fama y la verdad. A medida que su voz resuena en el escenario, un eco de su pasado lo persigue. Las risas del público contrastan con sus pensamientos oscuros. ¿Es realmente feliz o está atrapado en una prisión de expectativas? Un detalle impactante en su camerino, una carta amarilla arrugada y olvidada, revela un secreto que podría cambiarlo todo. Las palabras escritas son un grito de auxilio, un recordatorio de que la vida es frágil y que la muerte acecha en cada esquina. Jorge siente que el tiempo se agota. La pregunta que lo atormenta es clara: ¿vale la pena sacrificar su verdad por el aplauso del público? Mientras la música se intensifica, su corazón late con fuerza. La multitud lo aclama, pero en su interior, una tormenta se desata. La lucha entre su legado y su deseo de ser auténtico lo consume. ¿Qué pasará si revela su verdad? ¿Perderá todo lo que ha construido? La cámara se acerca a su rostro, capturando la angustia en sus ojos. En ese instante, Jorge se da cuenta de que su último respiro podría ser el más liberador. Pero, ¿está dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? La pregunta queda en el aire, dejando a la audiencia en suspenso. ¿Qué secretos oscuros se esconden tras su partida? La vida de Jorge Negrete es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Desde su infancia, se vio atrapado entre dos mundos, el de la fama y el de sus propios demonios. A medida que su voz resonaba en los corazones de millones, su alma se debatía en un mar de dudas y miedos. Jorge no solo era un ícono de la música ranchera, era un hombre que buscaba su lugar en un mundo que a menudo parecía desmoronarse a su alrededor. La presión de ser un símbolo de esperanza y amor lo consumía. ¿Cómo podía ser el héroe que todos necesitaban cuando él mismo se sentía tan perdido? Cada nota que cantaba era un grito de auxilio disfrazado de melodía. En el escenario, su presencia era magnética, pero tras las luces brillantes, la soledad lo abrazaba con fuerza. Las noches eran largas y llenas de pensamientos oscuros. La fama trajo consigo un precio: la pérdida de su verdadera identidad. El amor también jugó un papel crucial en su vida. Jorge amaba con intensidad, pero ese amor a menudo se convertía en una carga. Las relaciones que formó estaban marcadas por la inseguridad. ¿Podía realmente ser amado por quien era, o solo por la imagen que proyectaba? Esta pregunta lo atormentaba, y cada respuesta parecía más evasiva que la anterior. Una de las historias más trágicas de su vida fue su relación con la actriz que amaba. Ella era su musa, su inspiración, pero el peso de su propia fama y las expectativas de la sociedad comenzaron a desgastar su amor. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y las miradas de los demás se convirtieron en cuchillos afilados. Jorge se preguntaba si su amor era suficiente para superar las sombras que acechaban su felicidad. En una de esas noches tormentosas, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Jorge se enfrentó a su mayor miedo: la posibilidad de perderlo todo. La idea de que su voz, su arte, no fueran suficientes para mantener a su lado a la mujer que amaba lo llevó al borde de la desesperación. ¿Qué pasaría si su talento no podía salvar su relación? ¿Qué pasaría si al final todo lo que había construido se desmoronaba? La presión se intensificaba. Cada actuación se sentía como una batalla. En el escenario sonreía, pero en su interior, la tormenta rugía. La dualidad de su existencia lo desgastaba. La imagen del hombre fuerte y seguro que el público adoraba era solo una fachada. Detrás de esa sonrisa, había un hombre que luchaba por encontrar su propósito. La tragedia se cernía sobre él como una sombra. A medida que su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida personal se desmoronaba. Las noches de celebración se convertían en noches de soledad. Las botellas de licor se convirtieron en sus compañeras más fieles. Jorge buscaba consuelo en el fondo de un vaso, pero solo encontraba más preguntas sin respuesta. La lucha entre su deseo de ser amado y su miedo a la vulnerabilidad lo llevó a un callejón sin salida. ¿Era posible amar sin perderse a sí mismo? ¿Podía abrir su corazón sin temor a ser herido? Estas preguntas lo atormentaban, y cada día se sentía más atrapado en su propia mente. La vida de Jorge Negrete es un recordatorio de que la fama no siempre trae felicidad. A menudo es un espejismo que oculta la verdad. La búsqueda de la aceptación y el amor puede llevar a la autodestrucción. En su caso, la música fue su salvación y su condena. Cada canción era un reflejo de su alma, un eco de su lucha interna. A medida que la historia de Jorge se desarrolla, la tensión crece. La pregunta persiste: ¿podrá encontrar la paz antes de que sea demasiado tarde?
La respuesta se encuentra en las sombras de su pasado, donde los recuerdos de amor y dolor se entrelazan. La lucha por su identidad y su búsqueda de amor verdadero lo llevarán a un desenlace inesperado. La vida de Jorge Negrete es un viaje emocional, un testimonio de la complejidad del ser humano. En su búsqueda de la felicidad, enfrentó sus demonios y al final dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo escucharon. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de ilusiones. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara en la esquina. El sonido del respirador era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. En la cama, Carlos yacía inmóvil, su piel amarillenta y su mirada perdida en el vacío. A su alrededor, sus seres queridos se aferraban a la esperanza, pero el aire estaba cargado de una tristeza palpable. La cirrosis hepática había sido su enemigo silencioso, un enemigo que había estado acechando en las sombras durante años. Mientras su madre le acariciaba la mano, Carlos se sumía en sus pensamientos. Recordaba los días de fiesta, las risas y el alcohol que fluía como agua. Cada trago era una celebración, una forma de escapar de la realidad, pero ahora, en su lecho de muerte se preguntaba, ¿valió la pena? Cada decisión que tomó lo llevó a este momento, la culpa lo consumía. Las imágenes de su vida pasaban por su mente como una película. La primera vez que probó el alcohol, la sensación de libertad, la risa de sus amigos. Pero también recordaba las noches en las que se quedó solo, ahogando sus penas en botellas vacías. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. ¿Por qué no escuchó las advertencias? ¿Por qué ignoró las señales de su cuerpo? La cirrosis no llegó de la noche a la mañana, fue un proceso lento, un desgaste silencioso que él eligió ignorar. Su esposa Ana estaba sentada en la esquina, con los ojos llenos de lágrimas. Ella había sido su apoyo, su roca, pero incluso ella había llegado a su límite. Las discusiones sobre su consumo de alcohol se habían vuelto comunes. ¿Por qué no puedes dejarlo?, le había preguntado tantas veces. Carlos siempre respondía con una sonrisa. Es solo un trago más. Pero ahora, esa sonrisa se había desvanecido, y la realidad era innegable. La culpa lo atormentaba. ¿Cuántas veces había fallado a su familia? ¿Cuántas promesas había roto? La imagen de sus hijos pequeños y despreocupados lo perseguía. Ellos no merecían un padre así. En su mente se repetía la pregunta, ¿podría haber cambiado su destino? La respuesta era un eco ensordecedor. Sí. Podría haberlo hecho, pero el miedo al cambio lo había mantenido atrapado en un ciclo destructivo. Mientras la noche avanzaba, la tensión en la habitación aumentaba. Cada respiración de Carlos era un recordatorio de su lucha interna. La vida que había llevado era un reflejo de sus decisiones, y ahora, en su lecho de muerte, se enfrentaba a la verdad. La cirrosis no solo había destruido su hígado, había arrasado con sus sueños, sus relaciones y su futuro. Los recuerdos de momentos felices se entrelazaban con la realidad de su enfermedad. Las risas en las fiestas, los abrazos de sus hijos, todo se desvanecía en un mar de arrepentimiento. ¿Por qué no había visto las señales? ¿Por qué había elegido el camino más fácil, el que lo llevó a la autodestrucción? La lucha entre el deseo de vivir y la aceptación de su destino se intensificaba. Ana se acercó a la cama, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y dolor. Carlos, por favor, lucha, le susurró, pero él sabía que la lucha ya había terminado. La batalla contra su propio cuerpo era una que había perdido. La cirrosis había ganado y él era solo un espectador de su propia vida. En ese momento, una pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Qué legado dejaré? No quería que sus hijos recordaran a un padre que se había dejado vencer por sus demonios. Quería que supieran que la vida es preciosa, que cada decisión cuenta, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. La habitación se llenó de un silencio abrumador. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones. La lucha interna se tornó en aceptación. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, en sus últimos momentos, podría encontrar la paz. La paz que había eludido durante tanto tiempo. Mientras la vida se desvanecía lentamente, una última pregunta resonó en su mente, ¿podría haber cambiado su destino? La respuesta era clara, pero el tiempo ya no estaba de su lado. La cirrosis había sido su enemigo silencioso, y ahora, en su lecho de muerte, solo quedaba el eco de sus decisiones. La muerte de Negrete fue un golpe devastador. En un instante, el ícono de la música mexicana dejó un vacío que resonó en cada rincón del país. Más de 100,000 personas se congregaron en su funeral, un mar de rostros llenos de lágrimas y recuerdos. Pero,
¿Qué significa realmente esta devoción? ¿Por qué un artista puede provocar tal dolor en su público? La conexión entre Negrete y su audiencia era profunda. No solo era un cantante, era un símbolo de esperanza, de lucha y de identidad. Cada nota que entonaba resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Pero ahora, en su ausencia, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando el ídolo se va? ¿Qué queda de la relación entre el artista y sus seguidores? Mientras las multitudes se agolpaban, un hombre se destacó entre la multitud. Su rostro estaba marcado por la tristeza, pero también por la confusión. Había seguido a Negrete durante años, asistiendo a cada concierto, cantando cada canción. Para él, Negrete no solo era un artista, era un amigo, un confidente. Pero ahora se encontraba solo, enfrentando la cruda realidad de la pérdida. Este hombre, como muchos otros, se debatía entre el dolor y la necesidad de seguir adelante. La música de Negrete había sido su refugio, su escape. Pero, ¿cómo podía seguir adelante sin esa voz que lo guiaba? La lucha interna era palpable. La devoción que sentía se transformaba en una carga. ¿Era correcto aferrarse a un recuerdo que ya no existía? Mientras la multitud cantaba las canciones de Negrete, el hombre se preguntaba si esa era la forma correcta de honrarlo. ¿Era suficiente recordar su música o debía hacer algo más? La presión de la sociedad lo empujaba a unirse al coro, a rendir homenaje de la manera esperada. Pero en su interior, una voz susurraba: ¿qué hay de ti? ¿Qué sientes realmente? La devoción hacia Negrete revelaba una verdad inquietante. La música puede unir a las personas, pero también puede crear una dependencia peligrosa. La pérdida de un ídolo puede desatar una crisis de identidad. ¿Quiénes somos sin aquellos que nos inspiran? La respuesta no es sencilla. La conexión emocional que se forma entre un artista y su público es compleja y a menudo dolorosa. El hombre se sentó en un banco, observando a la multitud. Las lágrimas caían por su rostro, pero no solo por la pérdida de Negrete. También lloraba por la parte de sí mismo que había dejado de lado. Había construido su vida en torno a la música, pero ahora se sentía vacío. La lucha por encontrar su propia voz se intensificaba. Podía ser él mismo sin la influencia de su ídolo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el hombre tomó una decisión. En lugar de unirse a la multitud, decidió alejarse. Se dirigió a un lugar donde podía estar solo con sus pensamientos. Allí, en la soledad, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. La música de Negrete había sido un faro, pero ahora debía encontrar su propio camino. La devoción hacia un artista puede ser un arma de doble filo. Puede ofrecer consuelo, pero también puede atrapar. La muerte de Negrete no solo marcó el final de una era, también abrió la puerta a una nueva comprensión de la identidad personal. El hombre comprendió que debía honrar a Negrete, pero también debía honrarse a sí mismo. La lucha interna se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. La música de Negrete seguiría siendo parte de su vida, pero no podía ser el único pilar en el que se apoyara. La conexión con el ídolo era importante, pero la conexión consigo mismo era vital. La devoción no debía convertirse en una prisión. Mientras el hombre se alejaba del funeral, una nueva determinación crecía en su interior. La muerte de Negrete no significaba el final de su propia historia, era un nuevo comienzo. La música seguiría sonando, pero ahora él sería el compositor de su propia vida. La lucha por encontrar su voz había comenzado, y aunque el camino sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. La devoción hacia un artista puede ser un reflejo de nuestras propias luchas. La muerte de Negrete desató una ola de dolor, pero también una oportunidad para la reflexión. En medio del duelo, surge la pregunta: ¿cómo honramos a quienes amamos sin perder nuestra propia esencia? La respuesta, aunque compleja, es el primer paso hacia la sanación. El cortejo fúnebre avanzaba lentamente, como un río de recuerdos que arrastraba consigo la esencia de un ícono. Pedro Infante, un nombre que resonaba en cada rincón de México, era ahora solo un cuerpo sin vida. Las flores blancas, símbolo de pureza, contrastaban con el luto que envolvía a los asistentes. Entre ellos, María Félix, la mujer que había compartido su vida y su arte, caminaba con una mezcla de dolor y orgullo. Pero, ¿qué verdad se escondía detrás de su relación? La multitud murmuraba. Algunos hablaban de amor, otros de rivalidades. La figura de María, siempre fuerte y decidida, se desdibujaba en la sombra de su compañero. ¿Era amor lo que sentían el uno por el otro, o simplemente una conexión forjada por la fama y el deseo? La pregunta flotaba en el aire, pesada como el silencio que seguía al llanto. María miraba el ataúd, su corazón dividido.
Recordaba los momentos de alegría, las risas compartidas, pero también las traiciones y los celos. Pedro había sido su musa, pero también su tormento. ¿Cómo reconciliar esos sentimientos? La complejidad de su amor se manifestaba en cada lágrima que caía. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo sentir resentimiento? El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma intentara consolarla. Pero el consuelo era efímero. La verdad sobre su relación era un laberinto oscuro. Pedro había amado a muchas mujeres, y María no era la excepción. Sin embargo, su conexión era única. Habían compartido sueños pero también secretos. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? ¿Qué pasaría si su amor no era tan puro como todos creían? Mientras el cortejo avanzaba, las imágenes de su vida juntos se proyectaban en su mente. Las noches de pasión, las discusiones acaloradas, los momentos de reconciliación. Cada recuerdo era un eco de su historia. Pero, ¿era suficiente para justificar el dolor que sentía ahora? La culpa la consumía. ¿Había hecho lo suficiente por él? ¿Había amado lo suficiente? La multitud se detenía ante el cementerio. Las miradas se volvían hacia María, quien se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La presión de las expectativas la aplastaba. Todos esperaban que ella fuera la figura fuerte, la que mantuviera la compostura. Pero dentro de ella, una tormenta rugía. La lucha entre el amor y el odio, entre la admiración y la decepción, la desgastaba. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el ataúd. Era un momento casi surrealista. La luz parecía resaltar la figura de Pedro, como si aún estuviera presente. María sintió un escalofrío. ¿Era su espíritu el que la llamaba, o este era su propia conciencia, recordándole las decisiones que había tomado? La culpa la envolvía como una sombra. ¿Había sido egoísta al quererlo solo para ella? Las palabras de los asistentes resonaban en su mente. Era un gran hombre, decían, un amante apasionado. Pero ¿qué había de cierto en esas afirmaciones? La imagen de Pedro era un mosaico de luces y sombras. ¿Era un héroe o un villano? La dualidad de su ser la atormentaba. ¿Podía amar a un hombre que había herido a tantas mujeres? ¿Podía perdonarlo por sus errores? María se acercó al ataúd, su corazón latiendo con fuerza. La multitud contenía la respiración. Era el momento de la verdad. Con manos temblorosas, acarició la tapa del ataúd. Recordó sus promesas, sus sueños compartidos. Pero también recordó las noches de soledad, las inseguridades que la habían perseguido. ¿Era posible que su amor fuera un espejismo, una ilusión creada por la necesidad de ser amada? Las lágrimas comenzaron a caer. Cada una era un testimonio de su lucha interna. La verdad sobre su relación era un enigma que nunca podría resolver. Pero en ese momento comprendió algo fundamental. El amor no siempre es blanco o negro. A veces es un mar de grises, lleno de contradicciones y matices, y aunque su corazón estuviera roto, sabía que debía honrar su memoria. El cortejo fúnebre se preparaba para avanzar una vez más. María se erguía, decidida. La lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentarla. La verdad sobre su amor podría ser compleja, pero su legado viviría en cada nota de sus canciones, en cada susurro de su historia. Y así, con el corazón en la mano, dio un paso hacia adelante, lista para enfrentar el futuro. La muerte de Jorge Negrete fue un golpe devastador, no solo para sus seguidores, sino para toda una nación. Su voz, profunda y resonante, se apagó, dejando un eco que aún persiste en el corazón de México. Pero ¿qué significa realmente su legado para las nuevas generaciones? Esta pregunta se cierne como una sombra sobre la cultura popular, desafiando a cada uno de nosotros a confrontar nuestra propia relación con el pasado. Imagina a un joven en la Ciudad de México. Lleva auriculares, sumergido en un mundo de ritmos modernos. La música de Negrete, un ícono de la época dorada del cine mexicano, suena de fondo. Pero él no la escucha. Para él, es solo un eco lejano, un susurro de un tiempo que no vivió. Sin embargo, algo en su interior comienza a cambiar. La melodía lo atrapa, lo envuelve. ¿Por qué esta música tan antigua lo hace sentir tan vivo? La lucha interna comienza. Por un lado, está la atracción por lo nuevo, lo contemporáneo. Por otro, la conexión con un pasado que no comprende del todo. La música de Negrete habla de amor, de lucha, de identidad. Pero, ¿puede realmente resonar en un mundo donde todo es efímero? La pregunta lo atormenta. ¿Es suficiente con disfrutar de la música sin entender su significado?
Mientras camina por las calles, ve murales que celebran a Negrete, rostros sonrientes, escenas de películas que marcaron una época, pero también ve a su generación, perdida en pantallas, ignorando las raíces que los sostienen. La disonancia es palpable. ¿Por qué su cultura, su historia, parece tan distante? La música de Negrete no es solo un recuerdo, es un llamado, un grito que resuena en su alma, desafiándolo a mirar más allá de la superficie. En su mente se desata una batalla. La cultura popular ha evolucionado, pero ¿a qué costo? La autenticidad se ha diluido en un mar de tendencias pasajeras. La música de Negrete es un refugio, un recordatorio de lo que significa ser mexicano. Pero, ¿puede un joven de hoy encontrar su identidad en una voz del pasado? La angustia lo consume. La búsqueda de significado se convierte en su misión. Una noche, mientras escucha una de sus canciones, algo cambia. La letra, que antes le parecía ajena, cobra vida. Las palabras resuenan con su propia experiencia. Habla de amor perdido, de sueños rotos, de la lucha por encontrar un lugar en el mundo. En ese instante, se da cuenta de que el legado de Negrete no es solo su música, sino la conexión emocional que provoca. Es un puente entre generaciones. Sin embargo, la duda persiste. ¿Es suficiente con sentir? ¿Puede un joven abrazar el pasado sin renunciar a su presente? La presión de sus amigos, de la sociedad, lo empuja hacia adelante. La música moderna lo llama, pero el eco de Negrete lo atrapa. La lucha entre lo viejo y lo nuevo se intensifica. Cada nota es un recordatorio de lo que podría perderse. En su búsqueda, se encuentra con otros jóvenes. Algunos comparten su amor por la música de Negrete, otros la ven como un vestigio del pasado. La conversación se vuelve intensa. ¿Es la música de Negrete relevante hoy, o este es solo un recuerdo nostálgico? Las opiniones chocan, pero en el fondo, todos sienten la misma inquietud. La necesidad de pertenecer, de entender su identidad. La noche avanza y la tensión crece. La música de Negrete suena en el fondo, como un espectro que observa. La lucha interna se convierte en un diálogo colectivo. ¿Qué significa ser mexicano en un mundo globalizado? ¿Cómo honrar el legado de aquellos que nos precedieron sin perder nuestra esencia? La pregunta se convierte en un mantra, resonando en cada rincón de la conversación. Finalmente el joven se da cuenta de algo crucial. El legado de Jorge Negrete no es solo un conjunto de canciones, es una invitación a explorar, a cuestionar, a conectar. La música puede ser un puente, no una barrera. La lucha entre el pasado y el presente no tiene que ser un conflicto. Puede ser una danza, una celebración de la diversidad cultural. Mientras la noche se apaga, el joven siente una nueva claridad. La música de Negrete no es solo un eco del pasado, es una parte de su historia. Su legado vive en cada uno de ellos, en cada nota que resuena en sus corazones. La muerte de Jorge Negrete marcó el final de una era, pero su espíritu sigue vivo, desafiando a las nuevas generaciones a encontrar su voz en el eco de su legado. La vida de Jorge Negrete no fue solo un viaje de éxito y fama, fue un camino lleno de decisiones difíciles y dilemas morales. Desde su infancia, Jorge se enfrentó a la pregunta que lo atormentaría toda su vida. ¿Qué significa realmente ser un ícono? Nacido en un hogar humilde, su talento brilló desde joven, pero con cada paso hacia la grandeza, la sombra de la responsabilidad creció. La fama trajo consigo admiración, pero también expectativas. ¿Podría Jorge ser el héroe que todos esperaban? ¿O este se convertiría en una decepción? Mientras su carrera despegaba, Jorge se encontró en un mundo donde la lealtad y la ambición chocaban. Las luces brillantes de Hollywood lo llamaban, pero su corazón anhelaba la autenticidad de su tierra natal. En cada película, en cada canción, luchaba con la dualidad de su existencia. Era un símbolo de orgullo para muchos, pero también un hombre que temía perderse a sí mismo en el proceso. Un día, mientras filmaba una escena en un pueblo que le era familiar, se detuvo. Miró a su alrededor y vio a la gente que lo había apoyado desde el principio. Sus rostros reflejaban esperanza, pero también una presión silenciosa. ¿Estaba él cumpliendo con sus expectativas? ¿O este simplemente estaba persiguiendo un sueño que ya no era suyo? La música de su vida resonaba en su mente. Las notas de sus canciones hablaban de amor, de lucha y de sacrificio. Pero ¿quién estaba dispuesto a escuchar su verdadero canto? La lucha interna se intensificó. Jorge se preguntaba si su éxito había valido la pena. ¿Había traicionado sus raíces por un lugar en el estrellato? Mientras tanto, otros íconos de su época también enfrentaban sus propios demonios. Pedro Infante, con su carisma inigualable, luchaba contra la soledad que la fama le había traído. María Félix, la diva indiscutible, se debatía entre el amor y la independencia. Cada uno de ellos, en su propio camino, se enfrentaba a la misma pregunta: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por ser recordados?
La presión aumentaba. Jorge se sentía atrapado en un ciclo de expectativas. La industria del entretenimiento exigía más de él, pero su alma anhelaba la simplicidad. En una noche estrellada, mientras contemplaba el cielo, se dio cuenta de que su verdadero conflicto no era con el mundo exterior, sino con su propio reflejo. ¿Era él el hombre que quería ser, o éste se había convertido en una imagen creada por otros? La respuesta a esa pregunta lo llevó a un punto de quiebre. Decidió hacer una pausa. Se alejó de los escenarios y las luces. Regresó a su pueblo, donde la vida era más que un guión. Allí, rodeado de su gente, comenzó a redescubrirse. La música que una vez fue su carga se convirtió en su liberación. Las melodías que cantaba ahora eran un eco de su verdad. Sin embargo, la sombra de la fama nunca desapareció por completo. A medida que se alejaba, la industria lo llamaba de nuevo. Las ofertas llegaban, pero Jorge se encontraba en una encrucijada. Debería regresar y cumplir con las expectativas, o seguir su propio camino, aunque eso significara ser olvidado. La lucha se intensificó. Cada decisión lo llevaba a un nuevo nivel de introspección. La vida de un ícono no es solo un viaje hacia la gloria, es un laberinto de elecciones que pueden llevar a la redención o a la ruina. Jorge sabía que su historia no era solo suya, era un reflejo de todos aquellos que habían luchado por ser más que una imagen. Finalmente, Jorge tomó una decisión. Regresó al escenario, pero esta vez con una nueva perspectiva. No se trataba de complacer a otros, sino de ser fiel a sí mismo. Su música resonó con una profundidad que nunca antes había alcanzado. La audiencia no solo escuchaba, sino que sentía su verdad. La vida y muerte de Jorge Negrete es un recordatorio de que detrás de cada ícono hay un ser humano con dudas y miedos. Su historia se entrelaza con la de otros grandes, pero su lucha interna es única. En este viaje descubrimos que la verdadera grandeza no radica en la fama, sino en la autenticidad. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias sombras para encontrar la luz?